Hoy vamos a hablar de la dirección de fotografía de Black Swan. Cuando pensamos en la dirección de fotografía, es fácil creer que se trata de la luz de la película y ya. Lo cierto es que la dirección de fotografía engloba muchos más aspectos, como pueden ser el movimiento o quietud de la cámara, el encuadre, los elementos que aparecen enfocados o desenfocados, o incluso la relación de aspecto en la que está filmada la película. Sí, las dichosas barras negras. Pero vamos a dejarnos de tecnicismos y vamos a ver cómo aplica esto a la hora de contar la película y qué nos aporta como espectadores. Antes de comenzar, aviso que es necesario hacer spoilers de la historia, por lo que, si queréis ver la película antes, en el momento de realizar este vídeo podéis encontrarla en Netflix. Dirigida en 2010 por Darren Aronofsky y con dirección de fotografía de Matthew Libatic, Cisne Negro nos cuenta la historia de Nina, una bailarina inocente y aniñada que tiene la oportunidad de interpretar el papel principal en la nueva versión del Lago de los Cisnes. Las características de Nina la hacen perfecta para el papel del cisne blanco, pero no para su lado oscuro, el del cisne negro. A lo largo de la historia, la protagonista deberá descubrir su propio lado oscuro para ser capaz de interpretar al cisne negro. La película, pues, va a jugar con tres ideas principales: la dualidad, cisne blanco, cisne negro, realidad e irrealidad, la pérdida de la inocencia y el descenso a la locura provocado por la obsesión de alcanzar la perfección. Un elemento clave en la idea de la dualidad serán los espejos, ya sea porque aparezcan directamente en pantalla o porque se reencuadre a los personajes dentro del plano de manera que parezca que son reflejos en un espejo. La primera escena nos muestra a Nina durante el prólogo del Lago de los Cisnes, en el momento en el que la protagonista es convertida en cisne blanco, pero esta información nos la dará la propia Nina más adelante. Vemos a la protagonista de blanco impoluto sobre fondo negro, dualidad blanco y negro. La cámara comienza a moverse cuando entra Rothbard, que supone una amenaza. Y es que la cámara siempre se va a mover como un reflejo de las emociones de Nina. Es cierto que es una escena de baile, pero la cámara tiene un movimiento sucio, emocional, y esa es la primera gran clave. La historia está contada desde el punto de vista de Nina, así que la película nos hará sentir lo que ella sienta y nos mostrará lo que ella crea ver, sea real o no. Esto llevará a que muchas situaciones sean confusas para el espectador, pero esto es porque son confusas para Nina. Hablemos un segundo de este plano. La protagonista huye hacia la cámara, dándonos este primer plano. Solo hay otro plano igual a este en toda la película, y es el que veremos cuando Nina finalmente se convierte en el cisne negro, pero en ese plano ella no huye, sino que va por la cámara de forma agresiva. Existen dos elementos más que recalcan el punto de vista. Por un lado, los planos en los que la cámara sigue desde atrás a Nina, que siempre serán momentos de tensión emocional para el personaje. Por otro lado, nos encontramos con una inmensa cantidad de primeros planos de la protagonista. Sí, se trata de la protagonista, y por lo tanto se tiene que llevar más atención que el resto de personajes. Sin embargo, también es cierto que el primer plano es una herramienta para que el personaje muestre claramente su estado emocional. Muchas veces este estado quedará remarcado por elementos del encuadre. En un momento determinado de la historia, el director de la obra de Nina le pregunta si ella es virgen y le aconseja que vuelva a casa y que viva un poco. Mirad cómo el cuadro de detrás del personaje refuerza visualmente la sensación de agobio. Si pensáis que es algo casual, solo hay que avanzar un poco en la escena para ver que el resto de la casa no tiene elementos que den esa sensación. La madre de la protagonista se nos muestra como una mujer muy posesiva hacia su hija. Esta es la primera vez que la vemos. ¿La habéis visto? Tened en cuenta que nada sale en un plano si el director no quiere. Así que, ¿cómo iba alguien a cruzar por delante de la cámara? La justificación narrativa es que la madre está pasando por allí, pero visualmente la madre tapa a Nina. Unas escenas después sucederá esto. Mirad lo que pasa visualmente con Nina. La protagonista es presentada como una niña. Su actitud es inocente. Su madre la trata como una niña, y el color relacionado con ella es el rosa, tanto en su ropa como en su habitación. Por razones temáticas, el blanco es el otro color asociado principalmente a ella, pero poco a poco variará primero a los grises y finalmente
al momento en que la vemos de cisne negro. La película narra la pérdida de la inocencia desde el punto de vista del descubrimiento sexual. En un momento del film, Nina está en su habitación y hace caso de su director y comienza a tocarse. El plano nos muestra un contraste visual muy fuerte, ya que la habitación es completamente infantil, pero lo que está sucediendo no. La escena termina de forma abrupta, cuando Nina se da cuenta que su madre está dormida al lado, y entonces reacciona escondiéndose bajo las mantas con una actitud de niña a la que casi pillan haciendo algo malo. Más adelante, durante su evolución, la protagonista tendrá un encuentro sexual con Lily, un personaje que representa su opuesto. El encuentro tiene lugar en la misma habitación, pero en este caso no se le da ninguna importancia a la habitación a nivel visual. Nina se está desatando y ya no es necesario el contraste visual de la escena anterior. Los espejos son comúnmente referenciados como símbolos de dualidad, y en Cisne Negro se aprovechan de forma constante. En esta escena, por ejemplo, las bailarinas están criticando a Beth, la que fuera la estrella de la compañía y que está a punto de retirarse. No vemos nunca sus caras de forma directa, sino a través de sus reflejos en los espejos. Los espejos nos muestran qué piensan realmente esas chicas sobre Beth. La única que se mantiene íntegra es Nina, que aún es muy inocentona y carece de maldad. De hecho, conforme Nina vaya descubriendo su lado oscuro en su camino para poder interpretar al Cisne Negro, su reflejo cobrará voluntad propia. Además de los espejos, existen muchos momentos en los que los personajes aparecen enmarcados en diferentes elementos. Como hemos dicho, Lily representa lo opuesto a Nina. Se deja llevar y vive según sus propias reglas. Por si fuera poco, el negro es el color que de base está relacionado con ella. La primera escena en la que Nina ve a Lily es en el metro. La ve a través de una ventanilla. Pero ambas van peinadas de forma similar y hasta hacen el mismo gesto a la vez. Estamos viendo un reflejo oscuro de Nina. Cuando Lily llega al vestuario por primera vez... Bueno, creo que el plano lo dice todo. Pero no podía terminar de hablar de la dirección de fotografía sin hablar de la luz. La iluminación de la película tiende a los claroscuros, pero de forma muy sutil. La atmósfera se crea en base a los colores predominantes en las diferentes localizaciones clave. Blancos y negros en el escenario, donde ha de tener lugar la obra. Grises en el principal lugar de transición, que es el edificio de la compañía de danza. Y colores claros en la habitación de Nina, representando su inocencia. Lo importante es que estos elementos suman y aportan a la narración de la película. Puede que nos demos cuenta de algunos, o que sencillamente los entendamos de manera inconsciente. No hay por qué volverse loco cuando uno ve la película. La intención de este vídeo y de los que haré en el futuro es mostrar que una película es un producto audiovisual y que todo aporta a la hora de contar una historia, no solo su guión. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas y le des clic a la campanita para recibir un aviso cuando suba próximos vídeos. Si conoces a alguien al que le pueda gustar este vídeo, te agradezco que se lo compartas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.